Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Curiosa Realidad, episodio número 2, temporada número 2. Acaba de pasar algo increíble y les voy a contar qué pasó. Básicamente grabé 30 minutos de este episodio hablando del tema de hoy eh, y también recomendándoles que si quieren empezar un podcast pueden hacerlo. De verdad, Anchor es una herramienta súper interesante para empezar a hacer podcast y pueden grabarlos y ni siquiera publicarlos, simplemente experimentar con el podcast y luego cuando, bueno, se sientan cómodos y tengan algo que les guste, pues pueden publicarlo. Y resulta que la aplicación de alguna forma me estaba mostrando que grabó, pero no lo hizo. No se escuchaba absolutamente nada. Entonces, bueno, voy a intentarlo una segunda vez. Episodio 2, temporada 2, toma 2. Y vamos directo al grano. Ya creo que puedo redondear las ideas de forma más simple. Pues lo que quiero hablar hoy es precisamente de esto. De lo simple. De cómo o qué tan importante es dejar de pensar que la vida es tan complicada, tan rebuscada, que nos quiere asesinar y enfocarnos en la esencia, en lo simple, en la belleza de vivir algo, estar presentes, sentir lo que tengamos que sentir y seguir adelante, sin complicar las cosas de más. Había iniciado la toma anterior hablando un poco sobre un ejemplo que vi hace unos días en una sala de espera. Vi a un par de niños, un niño, una niña, imagino que tendrían entre 1 o 3 años más o menos, pequeñitos, corriendo en círculos, respetando este espacio de forma excepcional, con un diámetro de aproximadamente 1,5 metros, persiguiéndose, equidistantes, gritando y riendo, con un desparpajo, con una alegría, pasándosela bien. Ante la mirada de todos los que estaban allí, obviamente una sala de espera repleta de gente, que tenía muchísimo tiempo esperando, pero que algunos decidían conectarse en esa energía, sonreír. Yo creo que fue uno de ellos. Otros decidían llamar la atención. Por ejemplo, la persona de la recepción dijo, que agarran esos niños. Que esto es una sala de espera, un centro de salud. Porque los niños gritaban, obviamente, estaban felices, estaban en un estado de euforia. Y me encantó la simpleza de nosotros como humanidad y cuán complicado se nos pone todo a medida que vamos creciendo y que vamos, entre comillas, madurando o haciéndonos viejos. Me parece súper importante conservar eso, conservar esa esencia, esa capacidad de sorprendernos por lo más obvio y de alegrarnos y de canalizar esa energía positiva y eufórica y de risa y de carcajada de forma sencilla y prácticamente inmediata. Obviamente estos niños no tienen preocupaciones, renta, hipoteca, qué sé yo, lo que ustedes quieran decir, la excusa que sea. Pero estos niños van a crecer con la misma esencia, van a ser esas mismas personas que estuvieron allí corriendo. Y si les cuento algo, nunca lo van a perder. Nunca lo van a perder. Lo sé por experiencia propia. Yo estuve en un colegio en Caracas, en el cual solo se permitía hacer un bachillerato de ciencias. Es decir, yo tenía que hacer ese bachillerato con matemática, física y química. En otros colegios en Caracas se permitía hacer de humanidades, donde tenías materias de latín, letras, historia, qué sé yo, y ciencia. En el caso mío solo había ciencia. Entonces, bueno,
Yo estudié con física, química, matemática, etcétera. La química, la verdad, no se me daba muy bien. Me gustaba la parte experimental, pero la teoría era muy denso. Entonces yo fallé ese año la materia. ¿Y qué pasa en Caracas cuando uno estudia y fallas la materia? Que te dan la oportunidad de cursarla, si es solo una, bueno, en el caso de mi colegio, durante el año siguiente, como en paralelo, y solo vas a tener 3 exámenes en todo el año académico. Entonces era lo siguiente, yo iba a estudiar en el siguiente nivel, que era mi último año de bachillerato, con una materia del nivel anterior, que era mi primer año de bachillerato. Solo iba a tener un examen cada 3 meses, cada trimestre, y al final esos exámenes se promediaban y si daba más de 10 pasaba la materia y no había ningún problema. Si por casualidad no la pasaba, tenía que repetir el año entero otra vez de esa misma forma. Así que era un poco riesgoso, ¿no? Recuerdo que el primer examen, pues estaba bastante ansioso. Yo tendría 16 años probablemente, 17 años. Es decir, tampoco es que era tan adulto, no tenía problemas, no estaba preocupado en rentas ni nada. Seguía siendo bastante inocente en ese aspecto. Sin embargo, me preocupaba, porque primero no me iba a graduar con mis amigos, con mis compañeros. Segundo, iba a tener que pasar un año más ahí en el colegio. Bueno, tercero, imagínate, el problema en mi casa, con mi familia, qué sé yo. Entonces sí, era algo que quizás me preocupaba un poco. El primer examen, de verdad, muchos compañeros nos ayudamos entre todos, hicimos clases juntos. Había un compañero que siempre sacó la mano por nosotros, nos explicaba, de verdad, excelente. Y aprendí cómo funcionaba. Al momento del examen logré una buena nota. Recuerdo que probablemente 17 puntos sobre 20, que es como se califica en Venezuela. No sé si todavía, pero en ese momento. Que era una buena nota. Es decir, si tú promedias 10 en los 3, necesitaba solamente 13 puntos más en los otros 2 exámenes. Es decir, para que el total durante los 3 exámenes fuera 30 y entre 3 fuera 10 y ya hubiera pasado. O sea, yo no necesitaba más. Yo la verdad que no necesitaba aprender química en mi vida. Esa era mi percepción. Yo lo que necesitaba era pasar el examen. Para hacer el cuento corto, el segundo examen me fue bastante mal. Saqué como un 9. Y para el tercer examen necesitaba algo así como 5 puntos. Y para ese saqué como 11. Entonces pasé. Pero llegó el punto, el día en que te decían la nota del tercer examen. Yo necesitaba 6 puntos. Cualquier cosa más allá de 6 significaría que yo me graduaba, que pasaba, que era un éxito. Bueno, llegó el momento de escuchar los resultados. Yo recuerdo que estaba en el salón con el resto de los compañeros. Yo escuché el resultado. Yo me quedé muy feliz en ese momento, pero no era suficiente. Y salí del salón, bajé las escaleras, salí del colegio y corrí y grité alrededor de toda la manzana en el sitio donde estaba ubicado el colegio en ese momento, en Caracas. Recuerdo correr, recuerdo saltar, gritar, pasé, valga la redundancia, enfrente de una construcción. Los obreros gritaban conmigo, pasé, y todos, ¡güey! ¡Bravo! ¡Pasaste! No sé por qué, pero lo hicieron, o quizás estaba en mi mente, no sé, quizás lo recuerdo así. Terminé mi vuelta y recuerdo mi alegría era tal, por algo tan simple, como 3 puntos, ¿sabes? Bueno, no sé cuántos necesitaba, creo que al final 6 y saqué como 11. Pero pasé, lo logré. Y la alegría, mi conexión, mi éxtasis, mi euforia era increíble. Y yo creo que eso nunca lo perdemos. Nunca lo perdemos. Por diversas situaciones lo logramos
recuperar, ¿no? Creo que el humor tiene esa capacidad tan noble de hacernos llegar a un estado de euforia, de relax y de carcajada simple y abierta que, que me permite respetar mucho. De hecho, el humor es algo que está muy arraigado en mi familia. Somos chistosos y graciosos por naturaleza, por herencia. Y me han enseñado, tanto mi padre como mi tío, como incluso la herencia de mi abuelo, que nunca conocí, y toda mi familia me han enseñado a eso, a hacernos el chiste a flor de piel, a que no nos importe cuál es la situación. Siempre hay momentos para reír, siempre hay momentos para pasarla bien, y eso es algo súper bonito. La cultura latinoamericana, y en este caso donde yo crecí en Venezuela, tiene mucho de eso, de no preocuparse tanto y de verdad pasarla bien. Y es una bendición, porque te da una herramienta, y es la herramienta de, así estés en una situación muy, muy grave, muy triste o con un sentimiento muy denso, si tienes esa conexión al humor fuerte, rápida, sencilla, puedes acceder a él y puedes cambiar en un segundo, tomar la decisión y decir, no quiero sentir esto más, lo dejo, sigo adelante y ahora me conecto con una energía de alegría y de pasarla bien y de risas. Y es catártico, es transformador y es necesario a veces. En el episodio que se borró, que no salió, conté una anécdota sobre algo que me parece súper gracioso y que tengo desde hace mucho tiempo, que es una lista oficial de lo que yo creo es como un departamento de migración o de extranjería o de Ministerio del Interior, no sé cómo se llamará, en Chile, donde dice en el título, se prohíbe registrar niños con los siguientes nombres, y te ponen un listado de un montón de nombres muy graciosos. Por ejemplo, Ali Cate, Alan Brito, Débora Carne, Rosa Meltroso, Rosa Melpalito, Aquiles Caigo, Aquiles Meo, y así. Y yo guardé esta fotografía porque mi premisa fue, si en algún momento yo me siento mal, triste, desahuciado, deprimido, cualquier cosa, yo voy a encontrar esta fotografía, voy a leer los nombres y se me va a olvidar todo. Porque además me conecta con mi infancia, con mi tío, diciéndome estos chistes probablemente cada vez que lo veía, pero siempre siendo gracioso. Con mi papá, siempre siendo gracioso. Y eso es algo que agradezco, porque aterricé en la familia que aterricé. Sin embargo, es una herramienta que es tan poderosa en la vida adulta, como dije, tener este chiste a flor de piel, tener esta gracia tan cercana en la cual puedes cambiar de un momento a otro y decidir, quiero ser feliz, me estoy riendo y me parece graciosa esta situación, incluso en los lugares más insólitos. La risa es una manera que tenemos los seres humanos de lidiar con muchísimas cosas, con muchísimos problemas, pero es un sentimiento, es una expresión muy noble en su esencia, y creo que precisamente de eso se trata, de la simpleza, de reírnos de nosotros mismos, de aprender a contarnos chistes cuando estamos solos, de aprender a fortalecer esa conexión que tenemos con la risa, con la alegría, con el desparpajo, con la simpleza. Yo creo que la vida puede llegar a ser muy compleja porque nosotros la hacemos así, pero en algún momento se nos metió en la cabeza que mientras más compleja, mientras más cantidad de cosas tengamos, mientras más difícil sea todo, más sacrificado, entonces es mejor. Y yo creo que es completamente lo opuesto. Lo simple te da la paz y la armonía para ser feliz. Porque yo no creo que la felicidad se multiplique en un sitio lleno de obstáculos.
es difícil que la felicidad penetre murallas de materialismo, egos, murallas de falsedad, banalidad. Yo creo que la felicidad es algo precisamente simple, es un atardecer, es la arena en los pies, es la brisa, es una cara sonriente de un bebé en una cola, en una fila, esperando cambiar un cheque, qué sé yo. Entonces, bueno, quiero el capítulo anterior, el que no se grabó, fueron 30 minutos, este lo estoy resumiendo bastante, pero quiero preguntarles a ustedes cómo se manejan con la simpleza, cómo la ven, cómo la entienden y cómo es su relación con esa simpleza en el camino o en la dirección de la felicidad. Agradezco a los que me escuchen, la verdad. Me encantaría, si quieren, proponer temas, que propongan alguna situación de la que quieren hablar, discusión, lo que sea. Pueden contactarme como siempre a través de mis redes sociales, en Instagram y en Twitter, @fircas, @fircas, a través de Anchor. Si se bajan la aplicación, pueden mandarme mensajes, si escuchan el podcast a través de la aplicación, mensajes que yo puedo escuchar e incluso poner en siguientes episodios. Me pasaría por primera vez y sería muy cool. Obviamente no tengo tantos capítulos, pero mi idea es hacer bastantes capítulos. Y si quieren hacer un podcast, si por alguna razón sienten que desean comunicar algo, Anchor es una plataforma que de verdad es muy sencilla, es muy intuitiva y está en teléfonos Android como en teléfonos de Apple. Se encarga de la grabación de lo que sea que ustedes quieran grabar. El podcast como tal tiene bastantes herramientas, pero también se encarga de la distribución. Es decir, yo estoy en Spotify, estoy en Google Podcast, por supuesto en Anchor, creo que estoy en Stitcher, en TuneIn Radio, estoy en varias plataformas de podcast. Pues esta plataforma se encarga de distribuirlas automáticamente. Entonces es muy intuitiva y de hecho estaba viendo ayer, hurgando un poquito en la aplicación, que también tiene monetización. Es decir, si en algún momento tuvieras un nicho o una cantidad de personas que escucha tu podcast, podrías hacer publicidad, además con tu propia voz, y ellos, pues no sé cómo funciona realmente, pero ellos te monetizarían y te darían algún ingreso. O sea que es bastante interesante. Por si acaso, yo nunca sé quién está escuchando y quisieran intentarlo, o alguien cercano a ustedes que tenga habilidades de comunicación o que simplemente quiera expresar algo, una idea. Hoy en día los podcasts se han puesto un poco de moda por el tema de que la gente rara vez escucha radio en el coche o en el carro, sino escucha podcast a través de internet. Yo, por ejemplo, consumo bastantes podcasts en mi camino al trabajo, mientras voy caminando. Mucha gente lo hace en el trayecto al trabajo, en el metro o en el autobús, etc. Y bueno, ahí está la oportunidad. Les dejo el dato de la aplicación Anchor, como decir ancla en inglés, ANCHOR. La pueden buscar en la tienda de aplicaciones que tengan y seguramente la van a encontrar. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en este episodio. Segunda toma. Espero que esta sí quede grabada. Lo revisaré ahora. Resumí un poco lo que quería, pero básicamente la esencia es la misma. Es la simpleza, es buscar aquello que en esencia somos, esa voz interna que nos dice la verdad. Y conectarnos con los verdaderos ganchos o switch o mecanismos para acercarnos a la felicidad y al pasarla bien y a la alegría. Es algo que nos ayudaría mucho en nuestro día a día. Bueno, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por escuchar Curiosa Realidad.